Hola y bienvenidos a otro episodio más de Filosofando en el Baño. El tema de hoy es... La verdad ya tenía mucho tiempo de no subir video, así que no quiero darles una explicación tediosa y aburrida sobre todo lo que ha pasado en mi vida, así que comenzamos. Quienes llevan el rol de mis videos sabrán que este es el número 30 y sabrán que cada 10 videos hago un conteo. Y en esta ocasión toca el top 10 de mis libros favoritos. Bueno, en esta ocasión vamos a empezar con número 10. El primer libro fue escrito por un autor llamado Sergi Lauger o algo así, o Jauler, no estoy seguro cómo se pronuncie, ni siquiera sé cómo se escribe. Pero el libro se llama El diario de un zombie. Este libro está muy bueno y más para los que somos fanáticos de los zombies, ya que aborda el punto de vista de una persona que fue convertida en zombie, pero curiosamente conservó su conciencia como ser humano, como persona. E imagínate la trama al saber que él, como todos los zombies, tiene la necesidad de comer carne, pero aún así él se debate muy continuamente sobre qué es lo que estaría bien, qué es lo que está mal. Y después de un tiempo, después de varias situaciones que le ocurren, conoce a una niña que curiosamente parece ser que ella sabe o conoce alguna clave para poder terminar con la invasión de los zombies. Y dicha niña tiene la encomienda de llegar a cierto punto, a cierto lugar, y entonces él se da la tarea de acompañarla para que llegue sana y salva. La verdad está muy bueno, me gustó mucho, siempre estuve al pendiente de qué es lo que seguía, qué es lo que pasaba después. Se los recomiendo ampliamente. Número 9. El número 9 lo escribió el autor Aldous Huxley, o Huxley, algo así, y se llama Un mundo feliz. Este libro trata sobre una sociedad ya posapocalíptica en la que ya se ha reestructurado la sociedad de tal manera de que existen rangos y castas de personas, en donde los alfas son las personas que tienen las mejores cualidades y son los humanos considerados perfectos. Luego existen los beta y así sucesivamente van decayendo. Y la reproducción de dicha sociedad está restringida de manera artificial, en la que solamente se reproducen personas de dichas características. Pero hay un área que existe fuera de toda esa civilización donde existe la gente o considerados bárbaros. Entonces es como quien dice la gente normal y común que aún se sigue procreando de manera natural y que sigue existiendo de manera pues caótica y como la sociedad de nuestros tiempos, ¿no? Pero que en ese contexto se les consideran los salvajes. La verdad es un libro muy reflexivo que espero que en algún momento que tengan la oportunidad de leerlo, aprovechenla. Es cortito, pero va directo al grano. De hecho, hay una película que está más o menos basada en este libro de Sylvester Stallone con Wesley Snipes. Número 8. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escrita por el autor Robert Louis Stevenson. Este libro es uno de los clásicos del suspenso o de terror, me parece. Este libro obviamente trata sobre la dualidad del ser humano, sobre el bien y el mal y lo capaz que llegamos a ser, tanto de un rango bueno o malo, de nuestra propia personalidad. Todo el mundo tenemos esa especie de conflicto interno para tratar de saber cómo actuar en diferentes circunstancias. Se han hecho miles y miles de películas basándose en esto. Y para quienes no lo sepan, el personaje de Hall está basado en el personaje principal de este libro. 7. En esencia, el número 7 no se trata en sí de un solo ejemplar, sino de la antología de varias obras del autor mundialmente conocido Edgar Allan Poe. Quien se diga conocedor de libros y no sepa quién es Edgar Allan Poe, no sé qué está haciendo en este mundo. Quienes saben de sus obras saben perfectamente que él es como que el inventor del estilo gótico y que todas sus obras tienen un matiz demasiado oscuro y demasiado deprimente, que realmente siempre te envuelve y que al final te deja un sabor así como que qué pedo con esta historia y cómo fue que terminó. Pero bueno, realmente les recomiendo que en algún momento traten de leer alguna obra de Edgar Allan Poe. 6.
El número 6 lo leí hace mucho tiempo, creo que cuando estaba en la secundaria o la prepa, no recuerdo bien. Y de hecho me la regaló una persona que en aquel momento era muy especial para mí. Y estoy hablando del libro de Frankenstein de Mary Shelley. Otro clásico, pero este sí es del terror. Este es uno de los libros que han trascendido a través de la historia y conocido por todo el mundo. Se han hecho infinidad de películas, infinidad de versiones, o sea... Quien no conoce a Frankenstein, es un icono del Halloween. Y el dato que siempre se ha manejado mal con respecto a esta obra es que Frankenstein no es el nombre del monstruo, de la criatura, es el nombre del doctor que creó a dicho monstruo. De hecho, el monstruo nunca tuvo un nombre, por si tenían la duda. Cuando yo lo leí, realmente estaba chavo. En aquel entonces fue como el tercer o cuarto libro que había leído hasta entonces. Fue uno de esos libros que me ayudó mucho a adquirir el gusto por leer libros de terror o historias de terror. Pero es un clásico que no puede faltar. 5. En el número 5 está Drácula de Bram Stoker. Otro libro de los clásicos que no pueden faltar en la literatura del terror. Cuando lo leí, yo andaba en una onda mucho de leer libros de terror y obviamente buscaba los clásicos. Entonces pues obviamente empecé a leer el de Frankenstein, Drácula, luego pude conseguir El fantasma de la ópera. Pero esos son los libros que me gustaban en ese entonces. Fue prácticamente en la época cuando yo estaba en la prepa. Y por Dios, ¿quién no conoce a Drácula? ¿Quién no conoce la historia? ¿Quién no conoce obviamente al personaje? Infinidad de películas que se han hecho. Pero realmente a mí siempre me interesó leer la historia original hasta que pude comprarla. Y obviamente fue algo así como que yo tuve que comprármela porque en mi casa no querían. Porque en mi casa decían que yo traía una onda muy extraña de querer leer libros así. Entonces pues yo tuve que juntar para poderme comprar. Drácula creo que fue uno de los primeros libros que me compré con mis propios recursos y por eso como que tiene algo especial para mí. 4. En el número 4 no se trata en sí de un solo libro, sino de toda una saga. Esta saga realmente representa algo para mí porque la he estado siguiendo prácticamente toda mi vida y hasta la fecha aún existe. Realmente hay personas que han sido fiel a esta saga, a la autora, y realmente es una cultura. Y estoy hablando de la saga de Entrevista con el vampiro de la autora Anne Rice. Esta saga para mí significa mucho porque la he estado siguiendo, como les digo, desde que empecé a leer libros y desde que me gustaban esta onda del terror y de vampiros y esas cosas. Desde que salió la película me interesó y entonces empecé a leer los libros y me di cuenta de que eran varios. En aquel entonces había alrededor de 4 o 5, pero a través de este tiempo han seguido aumentando gracias a la autora y a la popularidad que ha tenido con los seguidores de la saga. Como lo dije, esto es una cultura. Realmente me considero un fanático de esta saga. He leído alrededor de 7 y son como 10, 11, 12, no estoy seguro de la cantidad exacta del libro. Tengo que ponerme a corriente porque acaba de salir el más reciente, que se llama El Príncipe Lestat. Esta saga para mí es como que de lo mejor que se ha hecho, porque mantiene al vampiro en un contexto más real, obviamente a comparación del de Crepúsculo. Porque esta saga te maneja cómo eran las personas antes de convertirse en vampiros y cómo abordan la transformación y cómo se adaptan al hecho de convertirse en vampiros. Y lo curioso es que te manejan diferentes personajes a lo largo de la historia de la humanidad, que eso es otro punto de vista que realmente me gusta de esta saga. Esta saga realmente está muy buena en lo general. Tiene algunos tropezones en algunos volúmenes, pero realmente se recupera la historia al retomar o a tener protagonismo en ciertos vampiros, porque en esencia el personaje que siempre ha sido el principal y el característico de esta saga es Lestat, el vampiro. Pero aún así existen varios vampiros que incluso varios libros tienen el nombre de estos vampiros que sobresalen en la trama o en la historia. Realmente es una historia muy buena, no puedo dejar de decir que es de mis favoritas y se las recomiendo. Como ya había mencionado antes, acaba de salir el libro más reciente de la saga y realmente espero que me devuelva la fe en los vampiros. 3. La siguiente también es una saga y también es muy famosa en el mundo.
Actualmente acaba de salir la primera parte de la última película que está basada en el último libro de esta saga. Y obviamente me refiero a Los Juegos del Hambre, de Susan Collins o algo así. Esta saga para mí significa como que el regreso al hábito de la lectura, ya que tenía un tiempo marcado que había dejado de leer libros hasta que apareció esta saga que después de ver la primera película obviamente me atrapó y quise empezar a leer los libros, y hasta que empecé a leer el primero obviamente me enganchó y progresivamente leí el segundo y finalmente el último, pero en mi opinión me quedo con los primeros dos, ya que para mí el último libro representó como que una conclusión forzada de la historia, que realmente me dejó como que con un mal sabor de boca. Pero bueno, ya es cuestión de la autora que haya pues decidido haber concluido el libro de la forma en que lo hizo, pero en lo personal me gustaron mucho las primeras dos partes. No voy a adentrarme mucho en la trama, ya que todo el mundo obviamente ya debe saber de qué trata. Ya mucha gente tuvo que haber visto las películas, y la que acaba de salir y la que falta. Y hablando sobre la trama, tengo que decir que obviamente me gustó el contexto que se manejó de una sociedad pues reprimida, y en la que pues se manejan estos juegos cada año, y al final pues debido a las acciones que va tomando la protagonista eventualmente va a explotar o se explota una revolución que obviamente pues de cierta manera es un reflejo de la sociedad o de algunas sociedades, y entonces pues obviamente pues el mensaje llega más fuerte en algunas personas, y obviamente el tema romántico sirvió de gancho para jalar la atención del sexo femenino. 2. El número 2 está por demás explayarse, ya que simple y llanamente debo decir que se trata de Harry Potter de J.K. Rowling. No voy a decir mucho, nada que nadie sepa a estas alturas, que obviamente se trata de una saga de libros que fueron muy buenos y que eventualmente se convirtieron en películas que obviamente todo el mundo conoce. ¿Qué más puedo decir? Simplemente me considero un fan de Harry Potter. También me consideré muy fan de las películas. Disculpen que no dé un discurso largo y emotivo sobre la saga, pero simplemente pues la voy a dejar en que es una de las que más me ha gustado, que llegó en una etapa de mi vida que pues realmente me ayudó en cierto aspecto. Simplemente es una buena saga y me gusta mucho. No sé, incluso hasta estoy considerando ponerle Harry a mi siguiente hijo. Y finalmente el número 1. Y bien, llegamos al número 1, que verdaderamente este es el libro que más me ha gustado de todos los tiempos. No sé cómo describirlo, pero para mí este libro es el que más me ha gustado de todos los que he leído, ya que a tal punto me adentré tanto en la historia que incluso llegué a sentirlo, y en algún momento hasta lloré. En serio, en algún momento lloré al ver lo que le pasaba en las circunstancias en las que se encontraban los personajes. Los Miserables de Victor Hugo. Por favor, sáquense de la mente esa película absurda que acaba de pasar de Los Miserables, en la que lo convirtieron en un musical. Sí sé que existe la adaptación al teatro en Broadway, donde es una producción muy chingona y todo lo que ustedes quieran, pero para la historia real, para la novela, realmente es una historia que, independientemente del contexto histórico o político que exista en él, yo me quedo con la historia que se maneja de los personajes. Realmente es una historia bien elaborada y estructurada, de tal manera que todo lo que va pasando eventualmente va teniendo una consecuencia y que posteriormente resurgirá. Es una historia que se va manejando a través de varios años, incluso el ver la evolución que tiene el protagonista, al ver que todas las tragedias por las que es víctima, pero aún así mantenerse firme y continuar con todas las cosas que le han tocado vivir y que él ha decidido enfrentarse. Realmente es un libro que realmente me deja a mí algo muy, no sé cómo decirlo, o sea, en algún momento deben de darse la oportunidad de leerlo. Bueno, realmente de acordarme de la historia me estoy empezando a sentir un poco hasta, no sé, nostálgico.
Así que hasta aquí dejaré este punto. Y bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias por haberlo visto. Si les gustó, denme una manita arriba, compártalo con sus amigos, no olviden suscribirse a mi canal. Gracias realmente a todas las personas que se toman el tiempo para poder ver mis videos. Y bueno, después de un tiempo considerado de no subir video, aquí estamos de nuevo para continuar en este canal. Sé que es la segunda vez que lo menciono, pero ahora sí voy a empezar a retomar un canal que tenía abandonado, y que ahora sí voy a empezar a subir videos. Y como lo mencioné antes, ahora sí van a ser de índole personal, para quienes quieran realmente conocerme fuera de estas 4 paredes. Eso ha sido todo, así que vaya bien.